Vamos a continuar con estas terceras jornadas de Figueira y Pensador. Ahora, en torno a una discusión que se dispara gracias a la muestra de Gerardo Mantero, Estado de Situación, que, como ustedes saben, aborda nuestra realidad social a partir del declive de dos pilares de la sociedad uruguaya: el país modélico, al que aspiró Valle y Ordóñez, y el aparente declive del proyecto educativo, digo aparente porque también es materia de discusión, del proyecto educativo impulsado hace ya más de un siglo por José Pedro Varela. Esa temática abordada desde la plástica por Mantero es la piedra de toque para esta mesa. Voy a leer el currículum de nuestros prestigiosos invitados, comenzando por Verónica Panela, que es docente de Historia egresada del Instituto de Profesores Artigas. Ha dictado cursos de Historia e Historia del Arte en institutos de educación secundaria, formación docente e instituciones privadas. Desde el 2008 publica regularmente en la revista La Pupila y en el 2015 en el semanario Brecha en el área de investigación y crítica de artes visuales, y ha colaborado con textos para exposiciones de artistas como Alejandra González Oca, Eduardo Cardoso y Álvaro Sino. Jurado en el 57 Salón Nacional de Artes Visuales del año 2016. Desde el 2008 investiga sobre la participación femenina en la historia del arte. Por otra parte, tenemos en la mesa al artista Gerardo Mantero, que es pintor, escritor, editor y gestor cultural. Es editor de la revista Socio Espectacular y codirector, junto con Óscar Larroca, de la revista La Pupila, que obtuvo el premio Morosoli en el año 2009. En el 2011 publica el libro Diálogos sobre Políticas Culturales en el primer gobierno de izquierda, una recopilación de entrevistas a intelectuales y artistas, y en el 2013 publica La Pupila, los primeros 6 años, del 2007 al 2013, que es una compilación de entrevistas y notas de dicha revista, La Pupila. En el campo de las artes se formó con Hilda López, Dumas Oroño y Guillermo Fernández, nada menos que tríada, y realizó viajes de estudios por Europa y Estados Unidos. Activo desde la década de 1980, ha realizado numerosas muestras colectivas e individuales. Sus obras integran colecciones en Uruguay, Brasil, Canadá y Francia. Y también contamos con la participación en esta mesa de Gerardo Caetano. Como ella son dos Gerardos, y en la mesa de la primera parte de las terceras jornadas estuvo Gerardo Ciancio también, o sea que si se llama, alguno de acá se llama Gerardo, tiene grandes posibilidades de participar en la mesa de Figueira y Pensador. Gerardo Caetano es egresado en 1981 al Instituto de Profesores Artigas con el título de profesor de Historia. Posteriormente obtuvo un diploma en investigación en Historia Contemporánea en el CLAE en el 86. Se desempeña como investigador en el área de las ciencias sociales de la Universidad de la República, Centro UNESCO de Montevideo, y en varias instituciones, entre las que se destaca la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Entre el 2000 y el 2005 dirigió el Observatorio Político del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, del que es coordinador académico desde el 2005. ¿Aún no? Debo confesar que este currículum lo armé yo y soy responsable de los errores. Se doctoró en Historia en la Universidad de La Plata en 2008 y ha publicado una decena de libros sobre investigación histórica e innumerables artículos en publicaciones nacionales y del extranjero. Bueno, yo agradezco la participación en esta mesa de este, como les decía, prestigioso panel, y le paso la palabra enseguida al artista que está, que ya es amigo de la casa. Bueno, buenas noches a todos por haber venido con esta noche, con esta inclemencia del tiempo. En principio voy a ser breve porque en la sala contigua hay una exposición que tiene un discurso determinado que se defiende formalmente y plásticamente.
pero sí me interesa hablarles de las motivaciones que tuve para hacer esta serie, que tiene que ver, en principio, el detonante con un hecho casi cotidiano. Nosotros nos enfrentamos casi siempre a comunicadores, a analistas políticos, nos hablan de un estado de situación. Y esa frase generalmente precede a la descripción de una cantidad de problemáticas, muchas de larga data y algunas más recientes, que nos hablan de una realidad muy compleja, y desde la cultura y desde la ciudadanía, desde un ciudadano común que tiene un lenguaje artístico, uno se plantea qué hacer con esa realidad. Si nos acostumbramos a cosas como, por ejemplo, los crímenes en las cárceles en Uruguay todo el tiempo, o lo que el otro día en una entrevista televisiva el fiscal Díaz nos habló de la guetización de Montevideo, de que en los barrios cercanos a la costa habían tasas de criminalidad como en Europa y en los barrios marginales era como Medellín. Yo creo que ante este estado de situación hay que tener una actitud de alerta y una actitud crítica. En la exposición yo hago como un recorrido, pongo el foco en imágenes icónicas que nos identifican y que hablan del Uruguay de manual, de alguna manera, y ciertas patologías también que ya son parte de nosotros. Por ejemplo, en la sala está el lumpen que mira sin comprender al cuadro que representa Artigas, ¿no? Artigas que le habló a los desclasados, de alguna manera es un síntoma del proceso histórico. Y cuando hablamos de identidad, obviamente uno de los temas es la identidad, es mirarnos a nosotros mismos, por qué nos pasan, por qué este estado de situación indudablemente implica un estado de introspección de nuestra sociedad. Es lógico hablar, es imposible subrayar la presencia de Real de Azúa, y en el Impulso y su freno me quedé con una frase que me pareció muy importante cuando una serie de artículos analizaba los factores de desarrollo de este pequeño país y decía, más que los datos cuantitativos hay que atender cómo una sociedad se piensa a sí misma. Y a mí me parece que estamos en un momento crucial del Uruguay y del mundo para repensarnos, para preguntarnos por qué, y recién me pareció realmente interesante lo que se hablaba de Figari, aquellos hitos históricos que nos marcaban un rumbo, como por ejemplo la concesión vallista y la concesión modélica de Valle. Lo que más rescato es esa concesión de país modélico que tenía Valle, quedó por el camino, o la reforma valeriana que nos daba un plus en cuanto a nuestra formación de calidad y extendida, de alguna manera también se deterioró. Estos dos factores que determinaron en su momento una identidad, de alguna manera uno puede entender, por ejemplo, en el caso del ideario gasista, que la historia pasó por estos lares y esos procesos históricos obstaculizaron la posibilidad de las ideas primarias que tenía Valle, las ideas vanguardistas y progresistas. Pero lo que sí no volvió a ocurrir en la historia política del Uruguay es la aparición de políticos con la ambición, con la posibilidad de pensar un país en perspectiva. Y eso sí es una pregunta bastante interesante de hacer, más allá de que sí, claramente también, y mirando el mundo actual, nos enfrentamos a un ejercicio de la política que es una especie de gran operación de marketing, sin duda, con falta de esas tensiones que hablaban recién entre pensadores, que era tan interesante, sino más bien vacía de contenidos, copada por la corrupción y como única certeza posible el vértigo de la innovación tecnológica que está cambiando los comportamientos sociales. Entonces, preguntarse por qué nadie recogió el guante de Valle Ordóñez y preguntarse también cuál es el papel
de la cultura ante esta situación. Y casi es un lugar común que la cultura tiene que ser el lugar donde se den instrumentos y herramientas para crear seres críticos que de alguna manera puedan enfrentar esta situación. Pero por lugar común que sea, no deja de ser una realidad y casi una misión de la cultura. También es cierto que contemporáneamente la cultura es un espacio donde se reproducen las problemáticas mundiales y que no es un lugar idílico donde simplemente se echa luz ante las problemáticas del mundo. Y mucho más cuando estamos hablando del mundo del arte, en un momento determinado donde no hay vanguardias ni movimientos que cuestionen radicalmente la realidad, sino lo que hay es el imperio total del mercado, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay que, cuando nosotros los artistas recibimos, o por ejemplo recientemente me invitaron a ver una síntesis de la Bienal de Venecia y vemos lo que de repente en el evento más importante de las artes plásticas se ve, tenemos que comprender que esa resultante tiene que ver con una tranza de intereses que también tienen que ver con el mercado. Recientemente, para una nota que publiqué en la Pupila, el artista Marco Maggi, que vive en Nueva York y que está realmente metido en el engranaje del capitalismo y del mercado del arte, decía una cosa así para que entendiera cómo son los procesos de legitimación del arte, que me parece que es muy importante tener en cuenta. Decía, las galerías se parecen cada día más a museos, y los museos a ferias y las ferias a bienales. Fuera de contadas universidades, el dinero manda y comanda. Las galerías trabajan para sus coleccionistas y esos mismos coleccionistas forman consejos de los museos encargados de bancar o rechazar propuestas de curadores estables o independientes, entre comillas. Y las galerías y los museos se nutren de bienales, ferias o documenta. Cada día más todo depende de quién mira y de cómo lo mira. Esto es muy importante en el arte actual. Un gran tacho de basura donde hay cáscara, resortes, mensajes, cuchillos, dientes, botellas y de vez en cuando una línea inolvidable que no necesita explicación. Internet no se edita ni encuaderna, el mundo del arte tampoco ensalada en lugar de enciclopedia. ¿Qué quiero decir con esto? Que también desde la cultura tenemos que tener el mismo espíritu crítico y también escuchando lo que decían a propósito de Figari, esa mirada que nos permite una situación muy singular que tiene nuestro país. El desarrollo de la actividad cultural en cualquier parte del mundo tiene dos patas, el Estado y el mercado. Nuestro país carece casi de mercado. Obviamente eso obstaculiza mucho desarrollo de la actividad, pero nos da una ventaja. No hay presión de ningún tipo. Hay una libertad total. Y es habitual ver en el Uruguay, y con esto no estoy diciendo que para nada nos encerremos, siempre el arte es una ventana abierta y tiene una concepción universal. Es habitual ahora que en los salones y demás traigamos a curadores que de alguna manera responden a este entramado, que generalmente tienen más peso que los jurados actuales, reproduciendo una mirada que habría que también preguntársela, ¿verdad? Yo cuando también me refería y hice un recorrido por las imágenes icónicas, no podía faltar sin duda el fútbol y la celeste. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Porque me parece que es un ejemplo bastante interesante de un proceso que tuvo, por un lado, un liderazgo fuerte y un proyecto a largo plazo. Y el tercer elemento importante para conseguir los logros que se consiguieron, realmente importantísimos, es que se determinó que los integrantes de esa selección fueran realmente los más capaces y que a su vez tuvieran idoneidad, ética e inteligencia. Me parece que ese es un proceso
a tener en cuenta. Y se logró nada más ni nada menos ante un escenario muy parecido a la política. La política del fútbol es mucho peor que la política general del país. El mercado es hasta más absurdo que el mercado que tenemos nosotros. Y en ese proceso logramos una hazaña, que es jugar de igual a igual o enfrentarnos con nuestras armas a selecciones que son poderosísimas en un deporte dominado también por el mercado. Y luego, porque no fue una cosa puntual, se ganó la Copa América ante también países muy poderosos, y ese proceso dio como resultado también que las selecciones juveniles estuvieran en las finales del mundo. Digo, una cantidad de datos a atender, ¿no? Liderazgos, por ejemplo, lo que no se ve en la educación y parece incomprensible. Liderazgo, proyectos a largo plazo y la elección de los mejores más allá de banderías, amiguismos y demás. Yo obviamente como creador no tengo recetas ni tengo la capacidad necesaria para dar soluciones a las problemáticas que acucian a nuestro país. Tampoco me afilio a la idea de que nada se hace, pero sí me parece que siempre estamos corriendo y como que apagando incendios sin un proyecto madre que de alguna manera nos marque un rumbo. En un momento del mundo realmente complicadísimo, intrincado, en un momento que todos sabemos que están cambiando cosas y que es muy importante pararse a partir de una personalidad determinada, a partir de una visión que nos proyecte con la ambición que otrora tuvieron estos hitos fundacionales del Uruguay contemporáneo. Sin duda, tampoco voy a plantear utopías a las cuales no creo. Yo creo ser a esta altura del partido un escéptico apasionado, que es diferente a ser un nihilista posmoderno, que se mira al ombligo. O sea, escéptico porque cuando analizo la realidad no encuentro la luz, pero apasionado porque sigo creyendo que la cultura y la política son las herramientas para poder cambiar esta realidad. Y sin duda, en este país, de nuevo, una de las carencias que creo que hay que poner, que todos los partidos políticos deberían poner realmente como prioridad, es una revolución educativa y cultural. Para terminar, en este momento en Uruguay, y ya que estoy exponiendo en un museo, que ha tenido, hay que reconocerlo, este periodo ha tenido una gran inversión en cultura, en los museos se han mejorado las condicionantes para exponer y demás, pero sigue de nuevo y coincidentemente faltando un proyecto cultural profundo que trabaje sobre las problemáticas acuciantes y que nos proyecte al futuro. Por último, decirles que, como Gerhard Richter, el famoso artista alemán, creo que el arte es la forma suprema de la esperanza y que de alguna manera cuando estamos trabajando en el arte estamos queriendo dar nuestra visión y nuestro pequeño granito de arena para mejorar las cosas, sabiendo obviamente las limitaciones del caso, pero es de alguna manera la propuesta que yo puedo hacer tanto desde el área artística como desde el área de actor cultural en las publicaciones, buscando también una cosa que sentí en la mesa anterior, el sentido del arte más allá de este ruido enorme que es la contemporaneidad. Le dejo la palabra a Verónica. Sí, claro. Muchas gracias por la invitación, Gerardo. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Y en mi caso, yo me voy a detener a hablar justamente de lo que creo que es uno de los puntos, o sea, el punto central
del hecho plástico que tienen ustedes ahí al lado, que es hablar de las imágenes, ¿sí? Detenernos en lo que Gerardo estaba diciendo recién, ¿no? Él trabaja con imágenes icónicas que nos hablan de un Uruguay de manual, y a la vez las tensiona con otras imágenes generadas por lo que al artista le genera esto que él también define como una realidad asordinada, ¿no? Del estado actual de situación. Y en esa tensión se generan cosas muy, muy interesantes, porque no solamente contrapone ese modelo con la realidad actual, sino que también, claro, está resignificando, recreando esas imágenes fundacionales de una iconografía nacional desde su visión. Y por lo menos, digamos, en mi caso, que transito por el estudio, por el análisis de la historia del arte, pero también por la enseñanza de la historia del arte, esas grietas, esos resquicios que la mirada del artista le genera a la investigación, le abre a la investigación histórica, me parecen fundamentales como para atender, como para detenerse, mirar y resignificar algunos supuestos. Digamos, hablaba recién de esa función didáctica de la imagen. Las imágenes como constructoras de, justamente, como toda una identidad nacional, como un concepto de pasado histórico, han tenido una función muy, muy fuerte, ¿no? Pensando en la construcción icónica de imágenes que generan como un pasado heroico desde fines del siglo XIX hasta justamente el periodo en el que Gerardo plantea encontrar un determinado modelo en el periodo bayista, ¿no? Hay toda una construcción visual de lo que es una identidad, o un discurso identitario que se soporta muy fuertemente en los aspectos visuales. Y si nos detenemos en algún ejemplo, o sea, para plantear un ejemplo particular que justamente coincide cronológicamente con la etapa un poco en la que esta muestra se está remitiendo, es la gran performance que supone lo que tenemos en la Plaza Independencia, ¿no? Tenemos, primero que nada, como el sentido de lo que aparece ahí, ¿no? La escultura de un caudillo federal en una plaza que se llama Independencia, en una ciudad que es Montevideo, que es la que tuvo como de repente menos vinculada al proyecto de ese caudillo, que tuvo como más resistencia a ese caudillo, que además en su condición de héroe nacional, esa condición de héroe nacional forma parte como toda también una construcción de identidad nacional del siglo XIX, pero que además toda la situación en torno de esa escultura, ¿no? Es un proyecto para lo que Santos en 1883 genera un presupuesto, pero no hay un concurso hasta 1913, pero no se hace efectivo hasta, o sea, no se inaugura hasta 1923, porque hay una pugna entre como cierto empate de puntos entre dos escultores y una inclinación posterior hacia quien termina siendo el artista que realiza, digamos, Ángel Stesanelli, un italiano que representa además el caballo como de un emperador romano, donde sitúa esa escultura. Digamos, toda esa composición, todo ese collage nos habla como de una construcción vinculada a la identidad, donde la imagen tiene un poder absolutamente fuerte, que después además necesita como de ciertas cajas de resonancias que bombardeen un poco a la población con la difusión de esas imágenes, como el manual escolar, como el billete, como el sello, como mecanismo de difusión de esas imágenes,
pero que a su vez, después de instaladas, sufren otra situación, que es como la invisibilidad, ¿no? Después de bombardeo, de insistencia en esa imagen tiende a pasar desapercibida, que transitemos cerca de ellas sin mirarlas. Y en ese caso me parece que justamente esa revisión desde el presente, lo que está planteando Gerardo en la exposición, actúa como una especie de despertador, nos despierta frente a digamos, como construcciones que damos por históricas, fundacionales, identitarias, que damos como absolutas, como por sentadas, como por siempre existentes, y de alguna manera esas piezas visuales nos sitúan, las piezas visuales actuales frente a las imágenes del pasado, nos sitúan un poco en un concepto como de sueño junguiano. Jung planteaba un tipo de sueño recurrente, bastante común, donde en un espacio familiar encontrábamos algo desconocido, y eso generaba una sensación de alerta. En un espacio conocido, en la casa familiar, encontrar una habitación que no sabíamos que estaba, o que en ese momento reparamos por primera vez en ella. Y eso es un poco lo que plantean estas imágenes, en esas construcciones que damos como por extremadamente conocidas, encontrar un espacio de análisis, un espacio misterioso, un lugar donde investigar y donde, de alguna manera, lo que decía hoy al principio, ¿no? Como buscar fisuras en el relato y plantearnos nuevas investigaciones y planteos, porque justamente, digamos, parecería que cada época justamente genera como distintas miradas identitarias. De pronto pensamos en la identidad, como decía hace un rato, bueno, perdemos la dimensión de esa característica de construcción de la identidad, y voy a hacer una breve cita al profesor Carlos de Masi, que plantea: la comunidad construye su identidad a partir de un determinado momento. La identidad de la comunidad cambia en el tiempo, y entonces cambia también el relato de sus orígenes. Y daría la impresión que épocas de crisis generan justamente como necesidades de revisión de esas construcciones. Lo que decía también Gerardo, que además está mucho, porque me parece que es un concepto muy vinculado a lo que estaban hablando en la mesa anterior, sobre una mirada muy característica de Figari, una mirada crítica y alerta, ¿no? De estar justamente analizando en forma constante, cuestionando, criticando, revisando la realidad. Y en ese sentido, por ejemplo, si nos detenemos en algunas imágenes de cómo miran desde otro lugar lo que tenemos como extremadamente visto, me parece significativo, por ejemplo, el caso de la obra, que la pueden ver si no la vieron, Territorio levemente ondulado, donde daría la impresión que justamente esa construcción de manual estaría siendo resignificada. A mí me remitía a la imagen del Uruguay, que justamente se planteaba el manual de geografía de Luis Chinato Bolo, que yo estoy citando algo de la edición de 1911, cuando describía Montevideo, una de las ciudades más hermosas del mundo, con un clima sin igual, con un cielo espléndido y con todos los adelantos modernos. Esa idea, justamente, ese especie como de paraíso perfecto, que, bueno, pero cuando entramos a mirar exactamente desde una perspectiva, de un análisis histórico, decimos que en realidad era un espacio muy fermental, muy creativo, pero también un espacio en pugna, un espacio de tensiones muy fuertes, donde vemos, por ejemplo, bueno, el modelo que estaban mencionando en la mesa anterior, ¿no? Educativo figariano, con otros modelos educativos, en una tensión permanente, muy lejos de esa imagen justamente, ¿no? Como de calma idílica del paisaje, que no tiene
un viento más fuerte que el otro, ni una elevación de más. Y por otra parte tenemos otra de las imágenes que me parecen como muy interesantes, como muy representativas y que me permiten además volver a aquella idea inicial que planteaba como del concepto de dimensión didáctica, del componente didáctico que tiene la imagen, las posibilidades didácticas que tiene la imagen, es la obra Acervo y la obra Una ilusión, su criterio. Acervo es la obra que está en el aula Quiria, en el fondo, la silueta de Valle. Y, primero que nada, la sala en sí tiene como toda una dimensión interpelativa para el espectador muy fuerte, ¿no? Cuando nos encontramos con la obra de mayor formato, donde la densidad matérica parece como condensarse bastante más que en las obras anteriores, y se destaca, ¿no? Domina en el fondo esa silueta doble, ¿no? Esa silueta doble fácilmente reconocible de Valle y Ordóñez, que me remitía a mí un poco a la idea de la imagen de la baraja francesa, ¿no? de la imagen doble de la baraja, y además ahí me disparó una serie de significaciones, porque está Acervo y una ilusión, su criterio, que tiene las siluetas multiplicadas de Artigas, y me parecen como tan significativas como para trabajar de pronto con alumnos con jóvenes sobre la construcción, o esta idea de construcción, porque esa idea de baraja a mí me remite un poco a estas figuras como Valle, como Artigas, como un montón de figuras históricas que después en la construcción, en el uso de su discurso, fuera del relato histórico, no estoy hablando del análisis histórico-científico, sino en el uso general, en el uso incluso político que se hace de ese pasado, se terminan convirtiendo en eso, se terminan convirtiendo en siluetas que funcionan de alguna manera como un comodín en una baraja interpretativa, donde a todos los discursos políticos les cierran, le quedan bien, lo cual está hablando de la pérdida de dimensión histórica con los relatos y con los discursos y con los contenidos reales. Esa condición de comodín en la baraja, de alguna manera vaciado del contenido histórico, pero a la vez tiene una condición como totémica, ¿no? Ese valle tiene una fuerza totémica, pero a la vez queda solo la silueta y después es como una especie de construcción de retazos. Está compuesto por retazos de distintos elementos, y el énfasis en esa incierta construcción justamente está reclamando una mirada crítica, una mirada que resignifique la potencia histórica de esos elementos, de esas figuras, de esos segmentos del pasado. Gerardo hablaba del sentido, ¿no? ¿Qué sentido tenía, qué sentido tiene, seguir pintando? ¿Qué sentido tiene seguir en un mundo absolutamente bombardeado de imágenes, seguir generando más? Bueno, porque justamente estas son las imágenes quizás que importan más, ¿no? Las que nos estarían, las que necesitamos en definitiva, ¿no? Las que nos generan, nos despiertan esta alerta y esta necesidad de buscar significados. Y yo me planteaba, como cierre, además de esa búsqueda de sentido, el desafío del compromiso, ponía yo como un título para plantear un poco una idea genérica. Estas imágenes nacen de una mirada que me pareció muy interesante, lo que dice Domingo Ferreira en el texto que acompaña a la muestra,
la mirada de Gerardo es como una mirada que dinamita, ¿no? Que justamente esos supuestos y construcciones pasan por su mirada y se desarman como para dejarnos los elementos para la reconstrucción. Está esa imagen dinamitadora y esa mirada dinamitadora, pero ¿qué necesita de alguna manera este ejercicio para completarse? Bueno, necesita justamente algo que parecería también como muy fuera de las estructuras y de las dinámicas actuales. Necesita la mirada, otra mirada, la mirada del espectador, la mirada de un espectador que se comprometa. Lo que él planteaba, o sea que esta era como la necesidad que tenía de establecer una crítica, necesita ser completada con alguien que también se comprometa del otro lado, que somos nosotros, que serían los espectadores. Y acá me voy a permitir una cita de George D. Huberman, un teórico de arte, que me pareció como muy ajustada para este contexto. Y aquí tal vez cómo el artista llega a donarnos obras que nos miran, más allá de toda relación objetiva, más allá de todo lo que nos vemos en ellas. No nos impone nada, pero nos pone frente a la simple elección de mirar o no, de implicar o no la simple eficacia visual del sujeto. Hablamos, ¿no?, de una etapa, una época donde las imágenes nos bombardean y donde terminamos adormecidos, ¿no? Nos adormecemos en esa sucesión de imágenes, pero de alguna manera creo que una obra de estas características, ¿no? De alguien que, hablamos en otra ocasión, se define como un conceptual en la pared, que no necesita de repente, o sea, que tiene solidez pero no estridencia, que es muy interesante, que juega muy bien con ese tema, nos invita a ese ejercicio como poco frecuente, a demorarnos frente a lo que estamos viendo, ¿sí? Justamente nos interpela, nos invita a la demora frente a cada obra, teniendo en cuenta que en esta característica como de espectadores críticos, lo que resulte como de ese ejercicio va a depender en realidad del esfuerzo de cada uno, del esfuerzo, del compromiso de cada uno de nosotros. Gracias. Bueno, buenas noches. Tengo que agradecer, como corresponde a mi tocayo, a Gerardo, la invitación y la provocación en el mejor de los sentidos, y al mismo tiempo, bueno, señalar que yo no voy a hablar sobre la dimensión artística de la muestra, porque no fui llamado para eso, porque no tengo los instrumentos para hacerlo, sino que, como me pidió Gerardo, voy a tratar de descifrar, significar, registrar esa tensión entre lo que me produce la muestra y algunas situaciones de nuestro presente. Me parece particularmente importante hacerlo en el Museo Figari. Creo que Figari nos evoca a todos muchas cosas, muchísimas cosas, pero una de ellas creo que la definió maravillosamente otro maestro como Barradas. Cuando Barradas,
quería convencerlo a Torres de que venciera ciertas visiones negativas sobre Figari y que lo aceptara como lo que era un maestro de la música, un maestro del arte, de la plástica, encontró una manera, a mi juicio, fantástica de defender a Figari. Le dijo a Torres: Figari es un hombre flecha, como nosotros. Y sí, es un hombre flecha, era un hombre flecha. Y cada vez nos están faltando más esos hombres flechas. Efectivamente, yo, cuando Gerardo me condujo por la muestra, lo primero es advertir, creo que lo dice Tiago en su escrito, advertir un pintor de ideas. ¿Es necesario esto? Sí. Para la grabación. Para la grabación. Un pintor de ideas. Yo vi ideas. Y ahí, obviamente, había un diálogo entre el pasado y el presente. La sensibilidad respecto al pasado es algo que los historiadores tenemos y gustamos mucho. Ese sabor, que obviamente no es un sabor por el pasado en sí mismo. Creer que a los historiadores nos interesa solo el pasado es una vacuidad total. Cuentan que a Pirén un día lo recibieron en una ciudad europea y le vinieron mostrando museos y museos y museos y museos. Y llegó un momento que Pirén dijo: escuchen, me encantan los museos, pero yo soy un historiador, por eso me interesa mucho el presente también. Yo creo que un artista también siempre juega en esa tensión entre el pasado y el presente. Tensión en la que, obviamente, también está el futuro. Y esto particularmente es importante decirlo en este contexto contemporáneo que muchos han llamado, bueno, la cultura de lo instantáneo, el tiempo de los flujos, esta cultura en donde todo parece ser presente y no hay espacio para relatos, para narrativas que tengan pasado y futuro, que se instalen en tradiciones y que tengan por lo menos la tensión de pensar el futuro, por más difícil que ello sea. Yo creo que una de las primeras cosas que la muestra me hace sentir es justamente en esa interpelación entre las figuras icónicas y los desafíos del presente está un trabajo del tiempo que enfrenta esta cultura del instante, ¿no? En donde todo es gestión, todo es presente, la historia se piensa como una sucesión interminable de presentes. Y particularmente esto es muy importante porque esto es negador de la cultura, una cultura del puro presente. Digamos que habría que discutir qué dimensión puede tener, pero lo que sí les aseguro, porque es un tópico de la ciencia política, de la teoría política, que una política del puro presente, por supuesto que puede existir, pero lo que no puede ser es democrática. La democracia es una forma de concebir la política que requiere de pasado y de futuro, que requiere de tradiciones que reconocer y de la pulsión por transformar, ¿no? Y esa dimensión de tiempo es una dimensión que la teoría democrática ya tenía
con los griegos. Si ustedes leen a Finlay, ese maravilloso historiador de la antigüedad, y su narrativa sobre el nacimiento de la política, y su visión de los primeros historiadores y de los primeros, comillas, no eran los primeros, por cierto, pero políticos, los que reivindicaban la polis, allí había una lucha de ideas que, entre otras cosas, establecía esa tensión entre pasado y futuro, lo cual no es olvidarse del presente, para nada. Es más, es una tensión que, y me complace particularmente que mi tocayo lo haya dicho, que evita la resignación, que yo creo que es algo que este estado de situación interpela, denuncia, reclama, evitar la resignación. Hoy en el País de Madrid salió en primera plana un artículo, que los invito a leerlo, sobre el Uruguay. El Uruguay no es primera plana muy frecuentemente, ni siquiera en el País de Madrid, pero el artículo se llamaba El milagro de la izquierda uruguaya. Y planteaba, bueno, una descripción en donde el Uruguay de hoy era un milagro dentro de un continente, bueno, que está viviendo lo que está viviendo. Y que, por supuesto, planteaba sobre todo la condición del milagro, bueno, un país que efectivamente hoy puede celebrar, y es un hecho celebrable, que estamos entrando en el 15º año con crecimiento económico. No hay otro momento en la historia del país en donde se hayan juntado 15 años de crecimiento económico ininterrumpido. Y, bueno, por cierto, estos últimos 3 años se ha desacelerado el crecimiento, pero los 12 anteriores tuvieron una tasa promedio muy superior al promedio histórico, que ha sido siempre el gran problema de la historia uruguaya, que es un crecimiento insuficiente, de un 1,3, un 1,5%. La tasa de los últimos 10 años fue, sacando estos últimos 3, una tasa cercana al 6%, lo cual no es una tasa china, pero es una tasa oriental. Cuando leía, en determinado momento, la periodista, que además vive en el Uruguay y es española, obviamente le hacía entrevistas. El principal entrevistado era el ministro de Economía. Y el ministro de Economía le planteaba, bueno, que él miraba a la región y realmente le resultaba muy sorprendente lo que estaba pasando en el Uruguay. Lo sorprendía muy favorablemente. Estaba muy complacido, se mostraba muy complacido. Y razones tiene. Pero luego, la periodista española planteaba que había hablado con varios actores del gobierno y que le generaban una extraordinaria perplejidad el registrar que había mucho descontento en el Uruguay. Y como que el gobierno no lo entendía. ¿Cómo en un milagro, con 15 años de crecimiento económico, hay tanto descontento? Y entonces empezaba a reflexionar sobre esta idea. Bien. Vivimos el tiempo de los descontentos. Enrique Iglesias habla muy frecuentemente de que las sociedades están enojadas. Pero en este estado de situación se incorpora bien muchas causas de esos descontentos, que siempre son múltiples. Por ejemplo,
nosotros tenemos a un presidente que repite su presidencia. Solamente ha habido 3 presidentes en la historia del Uruguay que repiten presidencias. Cuando Bernie Ordóñez repitió su presidencia, había estado 4 años en Europa y vino con una obsesión y con una convicción jacobina. Sí, jacobina. Rodó, en buena parte tenía razón. Estaba tan convencido de lo que quería hacer. Estaba tan convencido. Figari lo padeció, ¿eh? Y había que padecer a don Pepe. Pero tenía una convicción transformadora tan fuerte, tan marcada, que literalmente, como dice Milton Banger, trajo una lluvia de proyectos. En las primeras semanas de su segundo gobierno, llenó al Parlamento de proyectos. Y ojo que las presidencias entonces tenían 4 años, no 5. Y estaba obsesionado con la idea de cambiar al país. Y por eso, bueno, entre los proyectos estaba el divorcio por la sola voluntad de uno de los cónyuges, que luego, a través de la mediación filosófica de Bafarreira, se convirtió en el divorcio por la sola voluntad de la mujer, en 1912. Por eso, bueno, tuvo como ministro de Industria, lo que entonces era el Ministerio de Fomento, de Industria y Fomento, nada menos que Eduardo Acevedo, el primer presidente de ANCAP. El primer presidente de ANCAP, cuando ANCAP nacía en 1931 como una gran empresa pública con ideas realmente transformadoras, como por ejemplo tener un carburante nacional. Tener un carburante nacional para confrontar con un recurso que el Uruguay no tenía y no tiene, que es petróleo. Miraba hacia adelante. El carburante nacional se probó y funcionaba. Pero necesitaba autos para que se probaran. ¿Cuáles fueron los autos con los que se probó el carburante nacional? 500 kilómetros. El primero, el auto de Valle y Ordóñez. Y el segundo, el auto de Domingo Arena. O sea, aquellos hombres lanzaban iniciativas, pero ponían el auto. Y por entonces no había tarjetas corporativas. Luis Cincinato Bolo, al que ha citado. Luis Cincinato Bolo tuvo un manual, ese manual de geografía, que los invito a leerlo, porque se reeditó muchas veces. En ese manual, por supuesto, llegaba a tener muchísimo viento en la camiseta, pero llegaba ese viento hasta el ridículo. Decía que Montevideo era el dinamismo tan distinto de Buenos Aires, que era la oscuridad, el aburrimiento. Decía que el Uruguay estaba lleno de ríos, mucho más que en Argentina, pero que nuestra visión humilde nos llevaba a contar como arroyos lo que en realidad los argentinos hubieran contado como ríos. Hablaba de Montevideo y decía que Positos era San Sebastián, pero mucho más lindo. Buceo era Biarritz, pero mucho más lindo. Y la playa Ramírez
Era de las mejores playas montevideanas y por supuesto mucho más linda que cualquier playa europea. Y decía muchas más cosas que hoy resulta que obviamente no se sostienen, salvo una que yo por lo menos no me animo a discutir. Decía que el Uruguay tenía los mejores manuales del mundo, que el Uruguay tenía, por ejemplo, su Suiza uruguaya, que eran las sierras de la Iguá. Claro, no eran tan altas, tenía alguna... no eran tan altas como los Alpes, pero infinitamente más lindas. Pero tiene una afirmación que es casi la afirmación ya inigualable, que es la que yo, por lo menos, no me animo a contradecir. Decía Luis Cincinnato Bolo, las mujeres uruguayas son las más lindas del mundo, porque aquí la belleza es la norma y la fealdad solamente la excepción. Luis Cincinnato Bolo era el padre de Sara Bolo. Créanme, Sara Bolo estaba entre las excepciones. Entre las excepciones, pobre Sara. Entre las excepciones. ¿Por qué refiero a estos casos? Porque en ese país, los ingleses, el diario The Times, vio el laboratorio de los locos, que tenía un sentido sarcástico, porque The Fool Paradise, en la tradición miltoniana, era como un árbol muy desarrollado, pero con poca tierra. Y al vallismo le encantó el mote, hasta lo incorporó como el mayor de los elogios. Y una periodista inglesa, que tiene un libro maravilloso, que se llama 8 repúblicas en revolución, que era una visión sobre la América Latina a comienzos de los años 30, vino al Uruguay y le dedicó 2 capítulos de su libro. Uno se llamaba La Utopía Uruguaya y el otro La Rusia Sudamericana. Y narraba su impacto, incluso volvió al Uruguay para terminar el libro aquí. Y entre las cosas que decía es que acá estaba el experimento social más importante del mundo, muy superior al de la Unión Soviética, con la ventaja de que acá se hacía todo en democracia. Pero encontraba un defecto entre los uruguayos. Hacen todo para el futuro. Hacen todo para el futuro. Piensan demasiado poco en el presente. Hacen todo para el futuro. Bien. Aquí viene todo esto con la muestra. En los íconos hay un cotejo entre pasado y presente. Y ahí está, bueno, la selección uruguaya, la garra celeste, que, digámoslo, hacía el pasar. En 6 años, 24, 28 y 30, salió campeona del mundo 3 veces. 3 veces. Invicta. Incluso en Colombia, en el año 24, en el desfile inaugural le pusieron, para los más sorprendidos fueron los uruguayos, un indio. La selección uruguaya era Massari, Nasasi y Mascheroni. José Leandro Andrade, el gallego Lorenzo Fernández y Alfredo Guerra. Santos Urlinarán, Héctor Escarone, Perucho Petrone, el Vasco Sea y Ángel Román. Allí no había una pizca de charrúa. Nada. Seguramente por malas razones.
que conocemos, pero no había charrúas. Y el Uruguay en el año 25, en el libro del Centenario, se ufanaba de no tener terremotos, no tener volcanes y no tener indios. Y en Colombia habían encolumnado a la ráfaga olímpica con un... Y decía, y lo digo textual, tienen ellos, pero, y era un documento confirmado por el Ministerio de Instrucción Pública, estos en función del clima y del mestizaje han perdido sus condiciones originarias. Un racismo impresionante, lo cual marca la otra contradicción. Sin embargo, esta tensión entre pasado y futuro es constitutiva de la identidad uruguaya. Ha sido constitutiva. Entre otras cosas porque el Uruguay siempre, por temas de escala, por temas de geopolítica, por temas de construcción poblacional, por opción ideológica, por construcción cultural, para llegar a tiempo tiene que anticiparse. Una idea muy figariana. Muy figariana. Hay que ser hombre flecha. Artigas era un hombre flecha. Y el ícono artiguista, muchos historiadores amigos de otros países me han dicho que nunca han encontrado un país que idolatre tanto a su héroe fundacional como el Uruguay. Y lo curioso es que le asignamos una fundación que no quiso. Y además lo hacemos ícono en donde él nunca hubiera querido estar, que es en la Plaza Independencia de una ciudad que odiaba, porque allí estaban sus peores enemigos, que era Montevideo. Y cuando el tribunal que construyó, que decidió darle el premio a Zanelli, en la resolución se planteaba que obviamente el Artigas de Ferrari era mucho más criollo y mucho más cercano a la realidad, que el Artigas de Zanelli era un Artigas absolutamente cosmopolita. Un caballo de ese porte nunca había estado en el Uruguay. Pero le daban el premio a Zanelli, ¿por qué? Porque el Artigas de Zanelli era más cosmopolita, aunque más alejado de la realidad. En el discurso de inauguración, el 28 de febrero de 1923, Zorrilla, que obviamente era el poeta de la patria y quien daba los discursos en las ocasiones, hicieron repetir la epopeya de Artigas y la leyenda patria centenares de veces. Pero también proyectaba el país hacia adelante. Y también se equivocaba, y mucho. Porque en el discurso del 28 de febrero dijo que el Uruguay del Bicentenario iba a tener 40 millones de personas. 40 millones de personas. 40. Y hace 50 años que somos 3.300.000. Pero con dos datos: cada vez más viejos y segundo, cada vez más ciegos respecto al otro Uruguay, que es más joven y más calificado y más dinámico, que son los más de 700 u 800.000 uruguayos en el mundo, a los cuales el Uruguay no les permite, y es el único país de Sudamérica que no lo permite, el único, con Surinam, que a esta altura no sé si es país, pero bueno, Uruguay y Surinam son los únicos países en Sudamérica que no permiten el voto de sus connacionales en el exterior. Ese ícono artiguista tenía una tensión entre pasado y futuro. Cuando empieza esa lucha desesperada, y esa tensión yo la puedo ver en el cuadro de Gerardo,
peleando contra la invasión portuguesa, que era una lucha perdida, pero desde antes de arrancar, le ordena a Barreiro, que era un jacobino también, le ordena dinamitar las murallas. ¿Ustedes saben lo que era dinamitar las murallas de Montevideo en 1816? Era mucho más fuerte que asesinar al rey, porque era asesinar la colonia, era romper culturalmente con la colonia, era afirmar eso que ya había escrito, que era la independencia absoluta de la monarquía española. Y Barreiro no se animó, la dejó. Claro, después vino el Uruguay y una manera de resolver esa tensión entre pasado y futuro ya con la República fue derribar las murallas. Derribar las murallas. De igual modo, para construir el Banco República, en su sucursal, en su central, se destruyó el principal hotel de Montevideo, que estaba allí. Imaginen lo que hoy sería, ¿quién se animaría a liquidar nuestro World Trade Center para hacer una, por ejemplo, aquello... Y la bolsa de valores también. O la bolsa de valores. Para hacer aquello que Valle le escribe a Arena para hacer en el Palacio Legislativo, un palacio para los siglos. Para los siglos. Obviamente Valle y su enemigo, o su adversario, Figari, eran hombres flecha. Incluso su debate, uno de sus debates, yo estoy estudiando y Tiago se ha comprometido, lo pongo a ustedes de testigo, a mostrarme los tesoros que tiene acá. Bueno, en el debate entre Figari y don Pepe, los dos tenían algo de razón. Porque Figari planteaba un modelo extraordinario de educación bajo una premisa que era el desarrollo, que era la construcción, el vínculo entre arte y producción, el obrero artesano. Una vez en la vieja escuela Figari vi un grafiti hecho por los estudiantes que estaban ocupando, que la verdad me impactó terriblemente. Un grafiti que decía: el arte no es producción. Firmado, además, ni siquiera creían que Figari hubiera dicho: el arte no es producción. Y Figari lo cuestionaba al político, que no pintaba, por ser academicista, academias. Incluso le decía a don Pepe: ¿para qué queremos 150 Miguel Ángeles? Y don Pepe le decía: ojalá tuviéramos 3.000 Miguel Ángeles, 4.000, 5.000. Y Figari le decía: usted está loco. Bárbaro. Figari reivindicaba el desarrollo de un modelo educativo que articulara con una visión de desarrollo. Y tenía razón. Pero Valle tenía esa idea igualitaria de la democracia, en donde también afirmaba la necesidad de soñar. ¿Dónde está ese sentido de futuro? Hoy tenemos un presidente que llegó por segunda vez a la presidencia y que no está haciendo ni demasiado bien las cosas, pero tampoco demasiado mal. Es más, forma parte, preside al milagro de la izquierda uruguaya, de acuerdo al diario El País. Ahora, nadie, ni siquiera el más tabarecista, podrá decir que la energía de la convicción transformadora es el signo de su segunda presidencia. Y ahora se preguntan: bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué por primera vez desde que el Frente Amplio de Gobierno, el Partido Nacional,
que digámoslo entre nosotros, tampoco tienen una oferta esplendorosa. No tienen a un Wilson Ferreira Lunate. No tienen a un Luis Alberto de Herrera. No tiene a un Aparicio Sarabia. Bueno, el Partido Nacional está arriba en la intención de voto de las encuestas, casi tan difíciles de pronosticar como lo de Zorrilla. Pero, ¿y la perplejidad? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay tantos descontentos? Y muchos que creen el descontento es porque se ha ido demasiado a la izquierda. El que le sacó el dichoso voto 50 fue Gonzalo Mujica. Y Gonzalo Mujica dijo, yo estoy 200 metros a la derecha del Frente Amplio. Yo no sé lo que significa estar 200 metros a la derecha del Frente Amplio. Realmente no lo sé. Por lo que Gonzalo Mujica está haciendo, creo que él cree que eso está en un lugar del Partido Nacional. Pero muchos ya ven la derrota de una propuesta transformadora que en su balance, yo no creo para nada, la década perdida, simplemente haber pasado del 40% de pobres del 2004 al 9% de hoy y del más de 10% de indigencia a lo que no se mide, 0.2, ya desmiente la década perdida. Pero también hay elementos que nos pueden llevar a la idea de no una década perdida, décadas perdidas. ¿O acaso no sabemos que el tema de la reforma más importante del Uruguay tiene 5 décadas perdidas? Y miren, no hay que ser muy inteligente para advertir que la educación es la madre de todas las reformas. Incluso en el Uruguay, que la reforma del Estado, que también es muy importante, y sobre lo que, la verdad, miente. Pero la madre de todas las reformas en el Uruguay, como siempre, y ese es el sueño de Varela, y es el sueño de Valle, y es el sueño de Artigas, y es la obsesión de todos los íconos uruguayos que quisieron a un país hijo de la educación. Es el sueño republicano de que la generación que venga sea más educada que la generación presente. Y esa obsesión republicana hoy no está ocurriendo. Por el contrario, estamos retrocediendo. Porque en esta sociedad del vértigo, no avanzar es retroceder. Usted sabe lo que significa, y esto es absolutamente comprobable, que en 10 años el 50% de los trabajos que hoy existen ya no van a existir. Y el 70% de los trabajos que van a existir todavía no los conocemos. Y no digamos cosas medio absurdas como que no hay que educar para el trabajo. Por supuesto que no somos solo lo que hacemos. Pero hoy en el mundo, y es eso a lo que no nos podemos resignar, hoy en el mundo, el eje de los grandes procesos es justamente volver a pensar en una sociedad en donde vamos a tener que rediscutir ciertos pactos fundamentales, la jornada laboral, la administración del trabajo, una renta básica, la contraprestación del Estado, las contraprestaciones públicas, ¿no? Las vamos a tener que rediscutir, porque si no, si las dejamos simplemente a la lógica del mercado, nuestras sociedades pueden volverse de milagrosas en desérticas. Y no hay que ser un agorero para decir esto. Por eso, uno, en esta muestra, en el estado de la situación, en esa confrontación entre los íconos, algunos íconos muy representativos de la sociedad uruguaya, y la marca del presente, uno ve cosas a las que nos hemos resignado.
paisajes de ideas a los que nos hemos resignado, a los que nos estamos resignando. Los ajustes de cuentas, los barrios en donde no entra el Estado, ¿no? Los barrios en donde impera la privatización de la violencia y en donde el que manda no es el electo por el soberano, sino que el soberano es otro. Y podríamos seguir. Nos estamos resignando a, bueno, que ya no sea posible reconstruir la idea de que el Uruguay es hijo de la educación. Porque si el Uruguay es hijo de la educación, tenemos el país de los 3/3, que divergen. El de los hijos de los pobres, que van a ser precoces desertores del sistema educativo, que van a entrar tempranamente en el mercado laboral, pero en condiciones ominosas, y que van a entrar tempranamente en los roles de adultez en condiciones también ominosas. Y no le erremos. Acá estaba el diagnóstico de que en los barrios populares el embarazo precoz existía. ¿Por qué? Porque las muchachas no conocían los métodos anticonceptivos. Hasta que los investigadores fueron a los barrios marginales. ¿Y con qué se encontraron? ¿Qué conocían? Todos y más. Pero que para una niña de un barrio marginal, el primer momento de identidad personal era cuando tenía un hijo. Entonces, por cierto, yo en esta muestra, que es una muestra con una pintura de las ideas, pero que genera emoción, que tiene el fundamento agregado de la emoción, por supuesto que encuentro las razones de muchos descontentos. Entre otros, el descontento por la ausencia de esa tensión entre pasado y futuro. Fíjense ustedes, Piria, que no tenía nada que ver con Figari. Piria, en 1898, escribió una utopía, el socialismo triunfante, de cómo sería el Uruguay en el 2198. Y lo más insólito, ¿saben cuál fue el tiraje? 20.000 ejemplares de primera. La primera edición, 20.000. Hay leyendas que dicen que Piria se pasó regalando toda su vida libros de la primera edición. Pero fueron editadas muchas veces y se animaba. Y la nación quibia, ¿qué era? Bueno, la utopía en una nación perdida de la antigüedad. Esa tensión de futuro, de cambio, de no resignarse, a veces de pensar cosas tan desbordantes de entusiasmo. El municipio de Montevideo en 1911 presupuestó hormigón para las calles en una cantidad que era superior al presupuesto de hormigón de Buenos Aires y París juntos. Era una locura. Sí, pero las principales obras de infraestructura de Montevideo fueron hechas en los 10, en los 20. Claro, en 9 meses el Estadio Centenario. Y además campeones del mundo. Y por si fuera poco, ganándole de atrás ¿a quién? A la Argentina en la final. ¿No? Había una energía creadora. Había fuerza. Y no solamente en el vallismo. El vallismo es emblemático, es icónico. Pero aquella sociedad tenía fuerza. Había una energía transformadora. No es broma que la había. Tanto no es broma que en muchos aspectos el Uruguay sigue siendo un milagro porque sigue viviendo de algunas rentas. Yo termino diciendo que efectivamente el estado de situación que nos propone Gerardo Mantero
nos convoca a mirar distinto, nos convoca al pleito de los balances, nos convoca al riesgo de la aventura, concepto tan figariano, nos convoca, como se señala, a poner el foco, nos convoca a reelaborar orgullos y trauma, que eso es sacar cuentas con el pasado, pensar el pasado en tensión con el futuro. ¿Y todo para qué? Y bueno, para una tarea que es una tarea que vale la pena, para que la historia continúe. Porque la historia, mal que les pese a los conservadores que una y otra vez inventan de manera muy distinta el fin de la historia en las sociedades que valen la pena, la historia siempre continúa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación de los destacados panelistas, de la intensidad de la primera mesa y la segunda mesa. Les recordamos a todos al público que nos acompañó que pueden, si les interesa, tener un certificado de la participación en estas jornadas. Dejan sus nombres y lo imprimimos y se los pasan en algún momento, quizás en el momento que vienen a buscar el libro de Antonio y retiran los dos. Estas terceras jornadas van a tener un tercer acto en septiembre, en donde vamos a reflexionar en torno a la muestra que continúa luego de la de Gerardo Mantero, que es nada menos que una muestra sobre Gesualdo Sosa. Y bueno, desde ya están invitados para ese tercer acto de las terceras jornadas. Agradecerles finalmente la participación y espero que vengan seguido al museo a ver las obras y bueno, muchas gracias.